Hola, buenas noches, bendiciones, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Morúa, soy del Ministerio Casa de Restauración. En esta noche hermosa queríamos compartir una meditación con ustedes. Estamos ubicados en la localidad de Monte Grande, Buenos Aires, Argentina, que sí que le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando, de acá de Argentina, de otros países limítrofes, ¿sí? Les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo desde la página de Casa de Restauración. Les damos la bienvenida a la palabra de Dios, ¿sí? Hoy quiero traer una palabra que sea de fortaleza para sus vidas, que sea de bendición para sus vidas, como es toda la palabra, ¿no? Pero esta palabra puntualmente es para fortaleza de nuestras vidas, para aquellos que están pasando por dificultades, por momentos complicados. Bueno, esta palabra hoy es para ustedes. Y aquellos que no, que están en victoria, que a lo mejor no están pasando por dificultades, pero es una palabra para que la guarden para el día de la dificultad, ¿sí? Y a esta palabra yo le puse como título de esclavo a guerrero. De esclavo a guerrero, ¿sí? Es la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. No sé si alguna vez han escuchado o han leído sobre José, ¿sí? José era un hijo de Dios, el hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham, ¿sí? De la descendencia de Abraham. Abraham era el tatarabuelo de José. Y quería contarles un poquito la historia, porque antes de ir a la palabra está bueno que entendamos a qué nos referimos, qué estamos viendo, qué estamos hablando. Está un poquito fuerte la música, me parece, ¿no? Vamos a bajarla un poquito. Y en la historia empieza Abraham, ¿sí? Dios a Abraham le promete que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar, ¿sí? Bueno, de Abraham nace Isaac, y de Isaac nace Jacob, y de Jacob nace el hijo anteúltimo, José, ¿sí? Tuvo 10 hermanos más sobre él y uno más pequeño. Y José era como el preferido de Jacob, era como el mimado de Jacob, y sus hermanos mayores le tenían celos, envidia. Entonces lo vendieron como esclavo a Egipto, ¿sí? Y le dijeron a su papá que había muerto José, que lo había matado un animal en el desierto y que había muerto, ¿sí? Entonces el papá lo tomó por muerto, pero en realidad fue vendido a Egipto. Bueno, y José, con la gracia de Dios, hombre fiel a Dios, a pesar de toda circunstancia, jamás negó a Dios, jamás se inclinó ante otros dioses. José siempre firme en la fe que le había enseñado su papá Jacob, jamás se apartó de él, y Dios lo bendijo, y Dios le dio gracia delante de los hombres, a tal punto que José llegó a ser gobernador de Egipto, ¿sí? Siendo un esclavo, pasó a ser gobernador de Egipto, y estaba el faraón, y después del faraón estaba José en el mando en Egipto, ¿sí? Bueno, y José tuvo revelaciones de Dios a través de sueños del faraón, él los reveló, él trajo palabra, y bueno, por este motivo el faraón lo tuvo en gracia, ¿no? Y gracias a su capacidad, porque era un hombre preparado, José era instruido, sabía leer, sabía escribir. En aquellos tiempos solamente sabían leer y escribir los que eran sacerdotes, patriarcas o faraones, y José sabía leer y sabía escribir porque su papá le había enseñado. Era muy inteligente en los números, en manejar números, en la contabilidad, en administración. Era un varón lleno de la gracia de Dios. Dios lo había llenado de dones por su fidelidad, por su amor a Dios. Dios le había dado todo a José, ¿no? Y por eso mismo José pudo administrar aquel reino que en ese tiempo era el reino más poderoso de la tierra, ¿sí? Egipto. Él era el gobernador, un hijo de Dios como gobernador del país más poderoso en aquellos tiempos. Y bueno, José reinó como gobernador muchos años. Vino una época de sequía en toda la tierra, y José había preparado alimento para esos años, había guardado en Egipto, de tal forma que él
pudo darle a otros pueblos aparte de Egipto para que se alimentaran en esos años. Y bueno, y uno de los pueblos que estaba pasando necesidad era su pueblo. Bueno, sus hermanos fueron a buscar comida a Egipto, se encontraron nuevamente, él los perdonó y hizo traer a toda su familia a Egipto para que no pasaran hambre, necesidad. Vino su papá y por muchos años vivieron en Egipto toda la familia de Jacob. Dice que vinieron de Canaán a Egipto 70 personas, que era la familia de Jacob. Familia numerosa, ¿sí? Imposible un domingo invitarlos a todos a comer. 70 personas era la familia de Jacob. Y dice que el faraón lo amaba tanto a José y le agradecía tanto por todo lo que hacía por su reinado, que le dio tierras, las mejores tierras a Jacob y a sus hijos, le dio casa, los puso a los hermanos de José a cargo del ganado de Egipto, de la siembra, de la cosecha. Vivieron años muy buenos. Jacob murió a los 147 años, así que vivió muchos años, y José murió a los 110 años, ¿sí? Y ahí vamos a ir a la palabra y vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel después de la muerte de José. Y vamos a ir a Éxodo 1:6. Y dice así la palabra de Dios. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tantos, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron sus vidas con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Hasta ahí nomás, ¿sí? De 6 a 14. Después de la muerte de José y de sus hermanos, del primer linaje de Jacob, que mueren, asume un nuevo faraón que no conocía a José y sintió temor por el pueblo de Israel porque cada día se multiplicaba más. ¿Recuerdan la promesa que Dios le había hecho a Abraham? Que iban a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces el faraón tuvo miedo y empezó a esclavizar al pueblo de Israel, a tomarlos como esclavos. Estuvieron aproximadamente 300 años como esclavos, entre 300 y 400 años más o menos, dice la historia, ¿sí? Como esclavos de Egipto, hasta que Dios levantó un libertador, porque hubo gran parte del pueblo que empezaron a clamarle al Señor que mandara un hombre que los libertara de esa esclavitud, que los sacara de ese yugo del maligno, ¿sí? Y Dios levantó a Moisés, preparó a ese varón para que saque a su pueblo de esa esclavitud. Y acá me quiero detener un poquito a la historia, ¿no? Pero esto vamos a ponerlo en paralelismo con nuestras vidas, cuando estábamos en Egipto, en la esclavitud, cuando el diablo nos tenía atormentados y esclavizados, a todos de diferentes maneras, algunos con vicios, a otros con depresión, con enfermedad. Éramos esclavos del diablo, ¿sí? Éramos esclavos de él y hacíamos lo que él quería. Él nos decía: hoy anda a la curandera, prende una vela, hoy rezale a aquel, pedile a aquel, y nosotros lo hacíamos porque éramos esclavos de él. Hasta que Dios en nuestras vidas mandó un libertador, que se llama Jesucristo, ¿sí? Cuando recibimos a Jesús, se nos libertó de esa esclavitud, fuimos libres. Y así pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios le mandó a Moisés,
el cual sacó al pueblo de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y comenzaron el camino hacia la tierra prometida, hacia Canaán, la tierra que Dios había prometido a Abraham para su pueblo, ¿sí? Y bueno, salieron al desierto y estuvieron 40 años en el desierto, el pueblo de Israel, dando vueltas, y he escuchado mucho que eran por desobedientes, porque eran un desastre el pueblo de Israel. Entonces lo que tenían que hacer en un mes de viaje, un mes y pico de viaje, lo hicieron en 40 años. Pero en ese desierto pasaron muchas cosas. En ese desierto hubo un trato especial con los hijos de Dios, ¿sí? Hubo un trato muy especial y Dios trabajó con su pueblo en el desierto. Y el desierto siempre lo tomamos y lo comparamos con los momentos duros y difíciles que pasamos como hijos de Dios. Todos pasamos por desiertos, diferentes desiertos. Y el pueblo de Israel también pasó 40 años en el desierto. Y yo anoté algunos puntos de las cosas que pasaron en el desierto, ¿sí? Una de las que anoté es que Dios sacó de ellos todo lo que traían de Egipto. En el desierto Dios les hizo dejar la idolatría, las costumbres paganas, las cosas que traían de su vieja vida como esclavos. En el desierto Dios trató con su pueblo y sacó eso. Otra de las cosas que hizo Dios con su pueblo en el desierto fue los ordenó, le dio nuevos mandamientos, puso orden, le dio leyes, estatutos, les enseñó cómo hacer los sacrificios, les enseñó cómo ofrendar, cómo festejar las fiestas, por ejemplo, las fiestas de panes sin levadura, las Pascuas, ¿sí? Lo fue ordenando. Ellos también fueron en el desierto corregidos, ¿sí? Fueron exhortados. Ellos traían muchas cosas de su vieja vida y en ese desierto Dios trató con ellos, los corrigió, los exhortó. Los estaba preparando para ese lugar maravilloso que era Canaán, ¿sí? Los estaba preparando. En el desierto Dios también levantó sacerdotes, levitas, levantó guerreros, levantó maestros, jueces. Todas esas cosas levantó Dios en su pueblo en el desierto. Mientras iban en el desierto, Dios puso orden, puso quiénes iban a ser los sacerdotes de su pueblo, quiénes iban a ser los maestros, los jueces, los levitas. En el desierto levantó esta gente. Dice que también en el desierto construyeron el arca, la presencia de Dios. En el desierto comenzaron a vivir con la presencia de Dios en sus vidas, ¿sí? En el desierto construyeron el arca. Dice que Dios levantó a un artesano, a dos artesanos en realidad, para que hicieran el arca. Dice que eran artesanos llenos del Espíritu de Dios. ¡Wow! ¿Sí? Dios preparó todo eso. Y otra de las cosas que aprendieron el pueblo de Dios en el desierto fue a adorarlo. Aprendieron a adorar a Dios como realmente se merece, mirando y observando su presencia. Y esto lo quiero comparar con nuestras vidas hoy. Nosotros ni comparado con lo que vivió el pueblo de Israel, ¿no? Pero todos tenemos nuestros desiertos, nuestras dificultades, y en el desierto Dios nos prepara, nos limpia, saca aquello que en nosotros no va, saca en el desierto aquellas cosas que a Dios no le agrada de nosotros, saca costumbres viejas que traemos de nuestra vieja vida. En el desierto, sí, Dios trata con nosotros. Y en el desierto nos prepara para la tierra prometida, nos prepara para lo que Él tiene para cada uno de nosotros. En el desierto, ¿sí? En el desierto Él levanta sacerdotes, maestros, levitas, en el desierto. El pueblo de Dios salió de Egipto como esclavo, pero en el desierto se formó en un pueblo de Dios, se formó en un pueblo guerrero. Ganaban batallas, eran soldados. Ellos cuando eran esclavos, lo único que sabían usar eran herramientas para picar piedra, para hacer ladrillos, para cultivar la tierra. Pero en el desierto aprendieron a usar herramientas de guerra, ¿sí? Ellos en el desierto aprendieron a pelear contra los enemigos, ¿sí? Hombres que no sabían absolutamente nada de guerra, pero Dios había preparado un líder instruido en las batallas, instruido en la guerra, que era Moisés. Moisés se crió en Egipto y aprendió todo esto, ¿no? Todas estrategias de guerra.
cómo batallar, y Dios los instruyó en el desierto. En esta noche te quiero decir eso. Si estás pasando por un desierto, preguntale al Señor qué te quiere enseñar. ¿Para qué te está preparando en este desierto? No tengas miedo, porque la presencia de Dios está en tu vida en el desierto. Aunque a veces cueste ver, cueste entender por qué o para qué son las cosas, ten en cuenta que en el desierto es cuando Dios trabaja en nuestras vidas. Hay millones de ejemplos de hombres que fueron llevados al desierto. El mismo Jesús, ¿sí? Tuvo 40 días en el desierto y después de esos 40 días de ayuno en el desierto comenzó su ministerio. Entonces te aliento que tengas en cuenta esto, que en el desierto es donde Dios forma a su pueblo, ¿sí? En el desierto forma a esos guerreros que van a batallar en oración, en ayuno, esos guerreros que van a ganarle al enemigo, que antes eran esclavos, esos guerreros que antes eran esclavos y que no tenían herramientas para pelear, pero en el desierto Dios te enseña a pelear, nos enseña a pelear esta buena batalla con sus herramientas. Yo hace unas meditaciones atrás te hablé de lo que es la armadura de Dios, ¿sí? Te conté qué significa cada parte de la armadura de Dios. Dios en el desierto te enseña a ponerte esa armadura para batallar, para ganar la guerra, para pelear en gran manera esta victoria que Él tiene para nosotros. Vos ten en cuenta que Él tiene ya proyectado la vida para nosotros. José, vamos a volver a José. José pasó por tremendas cosas, y él nunca dudó de Dios, siguió fiel al Señor, y después vino su recompensa, él siendo gobernador de Egipto, teniendo todo lo que él quería y pudiendo ayudar a su pueblo. ¿Por qué? Porque él nunca negó a Dios. En el peor momento de su vida, en su desierto, se aferró más al Señor que nunca, y prestó atención y aprendió y lo escuchó y lo buscó, y él tuvo la victoria, ¿sí? En esta noche te quiero alentar a eso, que en tu desierto aproveches para prepararte aún más, aproveches para ver qué Dios te quiere dar, que ganes esta guerra con las armaduras que te dio Dios, con las herramientas que Él te da, porque sos un guerrero de Dios, sos una guerrera de Dios, somos guerreros del pueblo de Dios y tenemos una promesa que es la Canaán celestial, ¿sí? La vida eterna junto a Él, y también en esta tierra tenemos promesas. Él dice que nos va a llevar a lugares que nunca hemos visto y que ni imaginamos, ¿sí? Él nos va a poner en lugares altos, pero Él le agrada a esos hijos que en el desierto luchan como guerreros, como sus soldados, como sus hijos amados, que esta guerra, este desierto no te tire abajo, no, al contrario, que te haga más fuerte, te fortalezca aún más, que este desierto te haga más fuerte en Dios. Dice que Él se hace fuerte en nuestras debilidades, que en esta debilidad, en este desierto, te hagas fuerte en Cristo Jesús, en nuestro libertador, el que nos sacó de la esclavitud de nuestra vieja vida pasada, ¿sí? Así que nada, esta era la palabra que quería compartir con ustedes, los quería alentar, que no importa por lo que estás pasando, no importa, y te lo digo con experiencia, he pasado por algunos desiertos complicados, pero fue cuando Dios más me mostró que estaba conmigo y donde yo aprendí aún más de Él y me fortalecí aún más en Él. Así que nada, agárrate más de las manos de papá, orá, ayuná, alabalo, adorale realmente de corazón al Señor, que en este desierto, después del desierto viene la gran Canaán, las promesas para tu vida, ¿sí? Te bendigo, y si vos estás escuchando por primera vez esta palabra, este video, te quiero decir que Jesús murió en una cruz por amor a vos, que Jesús quiere sacarte de la esclavitud que estás viviendo hoy. Él es tu libertador y solamente tenés que hacer una oración, confesar con tu boca que lo aceptás como tu Señor y Salvador, y Él te va a sacar de esta esclavitud que estás viviendo hoy. Él te va a sacar de lo que estás pasando hoy. Él puede hacerte libre de toda esclavitud.
Así que te invito a repetir conmigo, si estás por primera vez, esta oración. Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Señor, también en esta oración te pido que cortes toda maldición generacional y genética y me declaro libre, espiritual, físico y mental. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y ahora me gustaría que con todos los que están del otro lado, ¿sí? Que podamos orar juntos, orar primeramente para que Dios nos fortalezca en nuestros desiertos, para que realmente podamos ser esos guerreros que Él quiere que seamos, ¿sí? Vamos a orar por nosotros, vamos a orar por las autoridades, vamos a orar por nuestro país y por cada una de las personas que están saliendo a trabajar, que necesitan ser guardadas de toda pandemia, de todo lo que está pasando en este mundo. Que el Señor los guarde a ellos que salen a trabajar, ¿sí? Así que vamos a orar todos juntos. Ahí donde estás, oremos juntos, que la palabra dice donde 2 o 3 están juntos. No podemos estar juntos físicamente, pero sí espiritualmente. Que podamos orar y clamar juntos para pedirle a Dios que bendiga nuestras vidas, bendiga las vidas de cada una de las personas, ¿sí? Vamos a orar por las peticiones, seguimos orando por Ignacio Palacios, seguimos orando por Josecito de Moura, seguimos orando por Susana, ¿sí? Que ahí está conectada escuchando. Vamos a declarar sanidad en su vida. Vamos a orar por cada una de las peticiones, amén. Padre amado, te doy gracias por tu palabra de fortaleza. Papá, te pido que nos ayudes a ser esos guerreros que vos querés que seamos, esos soldados que pelean con las armaduras y con las armas que tú nos diste, Señor. Te pido fortaleza por cada uno de mis hermanos que están pasando por un desierto, Señor. Mostrales el propósito que tú tienes para cada uno de ellos, papá. Te pido por Ignacio, Señor. Seguimos declarando sanidad sobre su vida. Declaramos que pronto va a estar testificando de tu bendición y tu sanidad sobre él. Te pedimos por José, Señor, fortaleza y sanidad. Te pedimos por Susana, Señor, fortaleza y sanidad, papá. Te pido por cada uno de mis hermanos que salen a trabajar todos los días. Te pido que tú los guardes, que los protejas de toda peste, de todo mal. Te pido por los médicos, los enfermeros, los camilleros, por los policías, Señor, por lo de gendarmería, el ejército, Señor, las personas que trabajan en los municipios, en rubros de alimentos, Señor. Te pido que estés guardando, papá. Guarda a los choferes de colectivos, Señor, del tren. Guarda a cada uno de ellos. Te pido por nuestro presidente, Señor Fernández. Te pido que él pueda tener un encuentro contigo, Señor. Fortalecelo y guíalo, dale sabiduría. Te pido por el gobernador, por el intendente. Y te pido por las naciones de esta tierra, Señor, misericordia. Te pedimos misericordia, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu paz, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres nuestro libertador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho. Recordá que mañana, miércoles, a las 10 de la mañana y a las 20 horas, hay palabra de Dios para tu vida. Palabra de fortaleza. Seguinos a través de la página de Casa de Restauración y a través del canal de YouTube, ¿sí? Pone Casa de Restauración Larrea 98 y seguinos también a través de YouTube. Te bendigo, nos vemos pronto.